están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Me pillaron acá con un libro en la mano. Ambientada en la década del 1920, en la árida y luminosa frontera del norte grande chileno, Hija del Desierto es una novela histórica que Andrea Amoson, una historia de pasión, ciencia y libertad protagonizada por una mujer que se atreve a desafiar las normas de su tiempo. Vamos a conversar con la autora, Andrea Amoson. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Buenos días, encantada de conversar contigo y de compartir este rato de letras. Oye, sí, conversemos un ratito. Primero que nada, partamos con ¿quién eres tú? ¿Cuántos libros has escrito? Partamos por ahí. Después te voy a preguntar por qué te metiste en esto de la escritura. Buenísima introducción. Mira, yo soy antofagastina de nacimiento, crecida en La Pampa Salitrera, la infancia en Pedro de Valdivia, después estudié en Antofagasta, pero mi adolescencia la pasaba en los veranos, digamos, en María Elena, otra oficina salitrera, que es la última que está funcionando con un campamento de población civil. Y mi vida entonces está muy ligada al norte de Chile. Mis veranos eran en Iquique, en Arica, en Antofagasta, Tocopilla. Todavía hay muchísima familia por esos lares, familia que extraño mucho, amigos también. Y ese es el resumen. Ahora vivo en Estados Unidos, en Texas, que es uno de los estados que, bueno, es el estado que tiene frontera con México. Así es que habemos muchos aquí que hablamos castellano, que hablamos español, lo cual me mantiene conectada con la lengua, por lo menos, aunque no sea con el territorio físico ni del corazón. Y ese es el día a día mío. Trabajo para una organización sin fines de lucro como periodista. Colaboramos con familias que tienen niños con algún tipo de capacidad diferente o discapacidad diagnóstico. Y, por supuesto, cuidar a mi familia, cuidarme yo y escribir. Más o menos ese es el resumen de mi historia. Oye, perfecto. Ya entiendo entonces por qué estás ligada a la minería, ¿no? Que tiene mucho que ver con el tema de este libro, pero con la ubicación más bien del libro. Cuéntame, ¿cómo partiste? ¿Cuándo partiste? ¿De siempre escribiste de chiquitita? ¿Eras de escribir cuentos? ¿Tus papás a lo mejor eran grandes consumidores de lectura? Cuéntame cómo fue tu acercamiento a las letras. Fue una cosa pasar del tema oral, la oralidad, a la escritura, porque viviendo en el desierto, viviendo en Pedro de Valdivia, con muy poquitas fuentes de entretención más allá de la imaginación, nos gustaba mucho contar historias de niños. Yo tengo bueno, tengo contacto con la mayoría de mis compañeros de escuela de la infancia y otra amiga y compañera, ella también se dedica a las letras, es poeta, entonces hay como una veta en el desierto que parece tan seco, pero me parece al mismo tiempo muy fructífero para cuando hay que desarrollar la imaginación, la creatividad, entretenerse en esas tardes de calor. Y partimos entonces con las historias. Así es que yo contaba historias, me acuerdo en mi casa contando los sueños que tenía, entonces siempre me hacían bromas porque me decían, son películas, estás contando películas. Y yo, no, si es que son sueños, pero es que eran largos, así como que tenían introducción, desarrollo y una conclusión. Y mi abuelo materno, él era muy bueno para contar historias también. Existía esa beta de narración. Ahora, en mi casa no había muchos libros creciendo. Yo diría que habían novelas de cowboys, pero que yo no las leía. Teníamos unas enciclopedias también, que a mí me gustaba el tomo donde salían los animales de África, me acuerdo siempre de eso, porque era ilustrada, entonces me ponía yo a mirar esos animales que no había visto nunca en mi vida en el desierto de Atacama. Y como a los 12 o 13 o 14 años por ahí empecé recién como a leer. Fíjate que de niña no leía mucho, casi no leía nada en realidad. Pero mi madre siempre fue una lectora y ella es la que me empezó a dejar libros por aquí y por allá cuando yo manifesté interés. Entonces es una vida de niña no muy conectada como a la literatura formal, sino que más bien a la oralidad.
a la narración. Oye, perdona que te ¿Sí? interrumpa. Y esos cuentos obviamente eran inventados. Partían a lo mejor de un sueño, como dices tú, un sueño que no necesariamente lo habías soñado durmiendo, sino que un sueño pensando en en el futuro, lo que querías hacer, etcétera. Y tú entonces lo ibas como adornando porque eran largos, como dices tú. Sí, eran largos, o sea, mi familia decía, ya, pues, ¿cuánto falta? Vamos llegando al final. Sí, me gustaba agregarle también, otra de las competencias que teníamos en La Pampa era quién asusta más al otro, entonces también era con historias. Entonces, historias muy de mucho susto y de el que más te asusta es el que gana, ¿no? O sea, ahí todo se transformaba en el diablo. Cualquier cosa se podía transformar en el diablo. Y eso es parte de mi formación. Somos una familia de mineros, yo vengo de ahí, esa es mi herencia. Mi mamá fue la primera en ir a la universidad dentro de su generación, de su familia, y en el caso de mi papá, los hermanos ya fueron y él también pudo ir, o sea, también es la primera camada de universitarios, digamos. Entonces, no fue hace mucho tiempo, ¿ves? Es gente naturalmente muy inteligente, pero sin estudios formales. Así es que ese es como mi pasado. Oye, me gustaría saber, tú dijiste ahí a la pasada en algún momento que tus narraciones de chico, de chica, eran con un principio, con un desarrollo y obviamente después con un final. Obviamente tenías que ir manteniendo el suspenso, ¿no? De para dónde iba eso. ¿Cómo lo adquiriste eso? Porque en una novela es fundamental. ¿Cómo entraste ya de esa oralidad y pasaste a escribir? Que esta por lo demás es tu última novela, pero hay otras anteriores. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Participaste en talleres? ¿Alguien te corrigía? ¿Cómo lo haces? Bien, bien. En realidad yo pasé a través del periodismo, porque estudié periodismo, empecé como a esta escritura de estos relatos orales, empezó la escritura de los relatos orales y cuando empecé a leer, que empecé como a los 12 o los 13 años, ya empecé en serio. O sea, yo quería leer todos los clásicos latinoamericanos, el boom latinoamericano, entonces eran novelotas gigantes. No llegaba mucha literatura juvenil o infantil a Pedro de Valdivia en esa época, entonces yo estaba leyendo novelas para adultos y leía todo lo que encontraba y lo que caía en mis manos. Así es que después de periodismo yo quise como tener un orden, como leer ordenadamente. Y ahí entonces postulé al magíster en literatura en la Universidad de Chile y uno de los argumentos para que me aceptaran, ¿verdad? Porque tienes una entrevista con el comité, fue decirles, leo de todo y leo desordenadamente. A mí me gustaría tener herramientas de análisis crítico, poder aprender teoría literaria para poder ver los textos de otra manera, no solamente como lectora, sino que también entender la estructura, el entramado, cómo está el andamiaje de ese libro, por qué se sustenta de esta manera. Y ahí viene, por supuesto, el tema del suspenso, ¿verdad? O del interés. Entonces ya a partir de esos años de estudios de magíster, pude ver la literatura de otra manera, la misma que había disfrutado como lectora, se enriqueció, por supuesto, porque ahora también la podía empezar a mirar como con ojos más de escritora. Y ahí iba encontrando cómo lo hacía tal autor o tal autora para mantener la atención mía, cómo me mantiene aquí, qué dijo, cómo lo hizo, cómo cerró el capítulo. Ese tipo de herramientas uno las va, bueno, yo las empecé a utilizar y a analizar como más conscientemente, no sé, pues 20 algo años, ya más grande, ya no he sido precoz. Yo soy de esas flores del desierto que florecen cuando llueve cada 100 años. Oye, a ver, ¿tú has escrito cuántas novelas? 6 novelas. Ya. ¿Cuál fue tu primer novela? La primera novela se llama Rictus y fue una novela contemporánea ¿Ya? que me demoré muchísimo tiempo en escribirla. Yo atribuyo eso a cambios de países, cambios de domicilios, cambio de esta situación matrimonial. Ya. Porque me demoré 5 años en terminar esa novela. Y esa novela se publicó en Chile por Reel Editores. Fue una novela con muy poca prensa, pero le fue bien a esa novela, la gente la leyó. Digamos, se terminó la edición, unas ediciones más discretas porque son editoriales independientes, Claro. y hubo una segunda edición de ese libro. Después vino una colección de cuentos
que se llama Cuentos Encadenados, y la publicamos con la editorial Forja, también muy poquita prensa, pero algo recorrió el libro, algo anduvo por ahí caminando, y llegó hasta acá, donde lo tradujeron al inglés, que aquí tengo una de las copias, de las poquitas que quedan traducidas al inglés, una editorial que está aquí en Dallas, en Texas, y ellos dijeron que les interesaba el texto, el editor es mexicano, entonces él le interesó el texto en español y se creó esto, nació esto, digamos. Ya. Esto fue el 2016, parece, o 2015, por ahí. Después viene la primera novela histórica, Ya. y la tengo acá, que es Las Lunas de Atacama. Ya. Esta fue mi primera novela histórica y la editorial es Ediciones del Desierto, dirigida por Diego Álamos, que un magnífico editor. Él es realmente un magnífico editor. También este editorial está en San Pedro de Atacama. Si es que yo estaba fascinada con todo lo que significaba que el libro fuera a ser publicado ahí. Y por la envergadura de la editorial, que es chiquitita, circuló poco porque había muy pocos ejemplares. Entonces, este libro no está en ningún catálogo ya. Pero sí, este libro me abrió las puertas a otros caminos, porque como ganó un premio en el año 2017 aquí en Estados Unidos en la categoría Mejor Libro con Enfoque Latino, entonces a través de ese libro Penguin Random House como que me descubrió, porque yo andaba siempre así como por debajo del radar. Y me preguntan si estoy escribiendo algo, que si tengo algún proyecto, y les conté que estaba en Las Mujeres de la Guerra, que es la historia de unas mujeres que están atrapadas en Iquique durante el bloqueo de la ciudad, ¿no? Y se enfoca en las mujeres, en el civil, los civiles, la población civil. Eso es para la Guerra del Pacífico. Para la Guerra del Pacífico, Ya. sí. Esto es días antes del combate naval de Iquique qué pasaba ahí, por qué estaban ahí, qué pasó, ¿no? Porque entender un poco el contexto de esto. Y entonces con este libro entré, digamos, a la editorial grande, a Penguin Random House. Esto fue publicado en Ediciones B el 2019 y ya la distribución es mayor porque obviamente tienen la espalda, los recursos y para poder, y la lectoría también. Claro. Entonces ya ahí entonces entré como una cosa más masiva, la gente empezó a leer más como quién es ella y entonces buscaban y ya ya no estaba, ¿ves? Y después vino La Maestra Bernarda en plena pandemia, que es sobre las sufragistas chilenas, pero es la Maestra Bernarda el punto de interés aquí. Esta señora que es chapada a la antigua, no quiere que las mujeres voten, no es tan simpática. Entonces para mí era un desafío crear un personaje que, no siendo simpático, te mantuviera dando vuelta a las páginas. Y se ganó el mismo premio, pero en el año 2022, aquí en Estados Unidos. Así que también fue muy bonito ir a Los Ángeles, en California, a recibir el premio, todo fue muy lindo. Y después viene La Pasión de las Mujeres Milet, que es como post-pandemia para mí, en el sentido de que yo creo que estábamos todos agobiados y yo quería escribir algo más liviano, más comédico, porque a mí los personajes se me mueren, entonces yo no quería que se me muriera nadie, y cuando la gente se me empezaba a enfermar aquí, yo tenía que como poner mucha atención, como, ay, no me digas que se me va a morir. Claro, igual hay una que se murió, porque se me tienden a morir los personajes, yo también acepto esa parte de mi escritura, y entonces yo lo pasé muy bien con este libro como para recomponer mi espíritu, y luego entonces vino... Muy importante por lo demás, por el momento histórico en el que estábamos viviendo, ¿no? Sí, era como necesidad de vamos a alegrarnos un poquito porque vaya, lo hemos pasado mal, lo hemos pasado mal. Claro. Una cosita que no te comenté, ¿Sí? que este libro... ¿Sí? fue seleccionado por el diario El País y Penguin Random House de España para una colección especial. Entonces hicieron los de bolsillo, ¿ves? Entonces más chiquitito. Sí, entonces circuló en España y eso también llevó esta historia de estas mujeres hasta España, llegó hasta Croacia, llegó hasta Serbia, donde tuve algunos encuentros con clubes de lectura. Eso fue bien lindo. Eso fue todo antes de la pandemia. Y este es el último, que lo mencionaste tú, la hija del desierto,
que ya no quiero decir lo que estaba diciendo recién, que se me mueren los personajes, no quiero hablar de eso, pero sí les cuento que volví como un poquito más al espíritu de la novela histórica que está más presente como aquí, con estas protagonistas más jóvenes también, ¿verdad? Que están rompiendo esquemas, que te pueden caer bien o mal. A mí me encanta, Albúmina, la protagonista, me encanta ella. Y vas con ella descubriendo esto, descubriéndose ella misma, pero al tiempo ella está descubriendo, más bien tratando de que el mundo sepa de las momias chinchorro, las momias más antiguas del mundo en esta Oye, novela. oye, yo lo que quería comentar, lo has dicho varias veces, novelas históricas. En realidad son novelas de ficción metidas dentro de un espacio-tiempo, ¿no? Que es verdadero, que es absolutamente historia verdadera. ¿Es así? Claro, lo que pasa es que el género de novela histórica se refiere a cualquier historia que ocurre en un tiempo que no es este. Entonces, cualquier historia que está ambientada antes del 2020, digamos, o digamos al siglo pasado, pasa a ser novela histórica en términos de género literario. Y tú tienes razón, mis obras creo que se enmarcan más como en la novela de época, en el sentido de que la época está recreada de manera fiel a la historia, eso es real, pero mis personajes son ficticios. Todas estas familias que voy creando, estas mujeres que voy creando, las voy creando inspiradas, por supuesto, en ya sean mujeres reales o en experiencias, pero esa es la parte ficcional. Y ingresan, entran y salen a veces algunos personajes históricos, pero mi foco está en las vidas de nosotras, las que no hemos llegado a tener una corona sobre nuestra cabeza y no hemos estado sentadas en tronos, pero sí hemos estado en nuestra propia heroicidad diaria, de cuidar una familia, de cuidarse uno, de encontrar un camino propio. Bueno, pero eso es nuestra corona, obviamente. 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 Oye, cuéntame un poquito a grandes rasgos de quién es Albúmina Azócar, porque, a ver, trabaja, como dices tú, tratando de dar a conocer que las momias más antiguas no son las egipcias, sino que son las chinchorro, originarias en el norte de Chile. ¿Por qué partiste por ahí? En una época en que además estaba descubriéndose el tema de la tumba de Tutankamón, ¿no? Sí, justo, es la época. Es la época de todas estas exploraciones y descubrimientos en Egipto, con toda la grandeza, la opulencia que había en las cámaras funerarias, las cámaras mortuorias de Tutankamón, justamente en esta época. Pero a mí me interesaba trazar un paralelo con las momias de Chinchorro. Y por supuesto me tuve que documentar muchísimo sobre quiénes eran los chinchorros, qué se sabe de ellos a la fecha, cómo trabajaban la momificación, también para entender que hay momias naturales mucho más antiguas, pero es que la naturaleza las ha mantenido, ¿verdad? Mientras que las chinchorro o las egipcias son artificiales en el sentido de que ha habido una intervención humana para conservar estos cuerpos. Y entonces la motivación de las dos culturas a mí me parecía súper interesante. La de los egipcios, bueno, vamos a conservar al faraón, le vamos a ayudar a que siga reinando, ¿no? Desde el otro mundo, y lo vamos a llenar de joyas, y esto es un honor porque él es el faraón. Mientras que para la chinchorro todo el mundo era momificado, porque era un acto de amor, un acto de preservación del ser querido, de la memoria. Entonces es súper diferente la motivación de ambas culturas para momificar los cuerpos, y eso me pareció súper interesante. Entonces, conversando con el experto de las momias chinchorro, el doctor Bernardo Arriaza, que está en la Universidad de Tarapacá en Arica, yo le hacía como más preguntas y me decía, mira, que sean las más antiguas como la guinda del pastel. Lo más fundamental es que lo leemos ahora, en el día de hoy, dice él, como un acto de amor y de preservación de un ser querido. Entonces, eso te lleva a pensar en un rito funerario súper rico, súper rico, que se desarrolló en una cultura que no dejó nada escrito, ni monumentos, pero dejaba este tipo de monumento de amor hace 7.000 años. Entonces, realmente eso es como, a mí me da vértigo cuando lo pienso, y me asombra también.
Oye, cuando tú dices que te tuviste que documentar mucho, me imagino que no solamente fue conversar con el profesor que mencionas recién, sino que también a lo mejor es meterte, no sé, en algunos libros de historia, porque como tú dices, no está nada documentado, pero sí hay gente que lo ha estudiado. ¿Cómo fue ese proceso? Porque no siempre es fácil, más todavía tú viviendo fuera de Chile, ¿no? Sí, en este caso no logré conectar un viaje a Arica, que quería hacerlo, volver a Arica. Entonces tuve que, por un lado, como que recurrir a mis recuerdos de infancia de Arica y, bueno, de adolescencia y de universitaria también, porque el otro día le comentaba a una radio de Arica que nuestro viaje de celebración de graduación de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta, nos fuimos todas a Arica, todas las amigas a Arica. Entonces, tengo muchos recuerdos de Arica en distintas épocas. Entonces, me hacía fácil mirar los mapas que puedes ver de Arica que están en línea, fotografías antiguas y iba cotejando mis recuerdos con esos mapas o fotografías o ilustraciones más bien, más que fotografías, de la Arica del año 1920. Eso por un lado. También trabajar con sitios web que son reconocidos, que tú puedes cotejar la información y verificar que es real. Por ejemplo, Memoria Chilena lo ocupo mucho para todas las novelas. Tienen también ellos suben ahí mucho material impreso, o sea, tú puedes descargar libros completos vía digital que han sido publicados en la antigüedad, ¿no? Entonces, todo eso yo voy investigando. Aparte, para el tema específico de los chinchorros, no solo la conversación con el profesor, sino que muchos reportajes que se han hecho sobre la cultura chinchorro a nivel internacional. Entonces estuve mirando algunos reportajes de Estados Unidos, de Inglaterra, algo que hizo la Deutsche Welle. O sea, tomé todo tipo de información. Y luego cuando tenía preguntas muy específicas que no encontraba en ninguna de esas fuentes, incluyendo el libro que escribió el doctor Bernardo Arriaza, yo le mandaba un mensajito así como, ¿me puede decir qué sería esto o cómo sería esto otro? Y muy amablemente me contestaba, ¿no? Para esas cosas, porque también hay detalles que no te podrías pasar mucho tiempo buscándolo. Y no me quiero perder en la investigación tampoco, que eso yo sé que le pasa a varios escritores y escritoras de novela histórica. Exactamente, en realidad es algo como casi que deja quieta a las personas, porque empiezan dentro de la investigación y quieren seguir y quieren seguir y quieren seguir y al final no agarran nada como porque tienen temor de echar a perder algo, etcétera. Es complejo el trabajar con tema historia, ¿no? Por eso mismo. Oye, Andrea, cuéntanos un poquito para ir terminando, ¿por qué tú en algún minuto dijiste que Albúmina Azócar es transgresora? Es una persona que no, que trata de hacer cosas que no son de su tiempo ni de su clase. Sí, es que Albúmina, en su búsqueda, ¿verdad? En su búsqueda personal, su novela de crecimiento también está metida aquí en esta novela, histórica novela de crecimiento. Albúmina está creciendo en un momento histórico donde están entrando a la cámara mortuoria de Tutankamón, en un momento personal donde su familia está pasando por una situación compleja y delicada. Y entonces esas dos cosas, esos ejes grandes, ¿no? El eje de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, el eje de posguerra, Guerra del Pacífico en Arica también, que era territorio peruano antes. Y a nivel personal, quién es ella y qué quiere hacer y qué puede hacer. Toda esa combinación la lleva a molestarse y llevarse muy mal con los adultos de la casa y muy mal con la ciudad en general. ¿Por qué? Porque quiere estar escarbando el desierto, cosa que no debe hacer una jovencita. Ahora, digamos, ellos son una familia, los Azócar son una familia de recursos, pero no son una familia como de una élite intelectual, ¿eh? Entonces, igual dentro de ese entorno, ella no debería estar escarbando el desierto. Ella, dentro de ese entorno, ella debería estar preparándose para el matrimonio, aprendiendo labores de manejo del hogar, preparándose para ser madre, y en el momento en que la conocemos no le interesa nada, nada de eso. Sí tiene un interés romántico por un muchacho en la novela, sí, pero no se quiere casar, no quiere seguir el camino que le dicen que es el debido, y eso entonces la lleva a ella
a ser percibida como alguien transgresor y alguien problemático, y entonces la apodan la terrible, ¿cierto? En la ciudad la apodan la terrible. Ahora, en este momento, en el 2026, las transgresiones son diferentes, pero todavía existen mujeres personas, seres humanos que necesitan transgredir ciertos patrones para poder existir de manera libre y de manera expansiva y no comprimida y no reprimida. Muchas gracias, Andrea, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, me encantó esta conversación y qué bueno volver a verte. Oye, es un poquito tiempo, pero aprovechamos de conversar así como a grandes rasgos de todo lo que ha hecho Andrea en su vida con respecto de la literatura, por supuesto. Conversamos con Andrea Amoson, quien es la autora de este libro, Hija del Desierto, una historia de rebeldía y pasión, protagonizada por mujeres que se atrevieron a mirar más allá de lo permitido. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.